Peter Stanford. Ángeles. Su historia visible e invisible. Prólogo. El amor a los ángeles. Más que palabras pienso en ventanas altas, la luz del sol atrapado en el cristal y más allá el azul profundo del aire, que no enseña nada y que no está en ninguna parte y que es infinito. Philip Larkin. Ventanas altas. Crecí en medio de ángeles. La mayoría de ellos eran ángeles guardianes que poblaban mis plegarias nocturnas, que repetía debajo de una colcha con bordados en mi hogar católico cerca de Liverpool, mientras levantaba la mirada a la imagen sagrada de Jesús en la pared, con su sangrante corazón. Ángel de la guarda, dulce compañía, me he encomendado a tu amor, no me abandones, ilumíname, guíame y gobiérname. Amén. Sin embargo, el lugar en el que más recuerdo a los ángeles no es mi habitación, sino en el camino que había delante de nuestra casa. No es lo que viera siempre, no es que los viera siempre, pero sabía que estaban ahí. Habían diagnosticado esclerosis múltiple a mi madre, justo antes de descubrir que estaba embarazada de mí. Cuando empecé a andar, ella ya no podía, o solo con ayuda. Primero se ayudaba de un bastón de madera en una mano y mi hombro en la otra, luego con 2 bastones y, finalmente, con un andador. La progresiva limitación de su movilidad es el marco de referencia que tengo para mi infancia. Cuando tenía 10 años, mi madre empezó a usar una silla de ruedas, pero se negó a quedar confinada en ella. Este fue el motivo por el que, a principios de la década de 1970, aceptó un coche de 3 ruedas azul celeste para inválidos. Por mucho que ahora nos quejemos de la torpeza del lenguaje políticamente correcto, seguro que representa un avance llamar a alguien inválido. Su diseño permitía que el conductor se desplazase desde la silla de ruedas al asiento del coche, que después se deslizaba por los carriles hasta colocarse en el lugar del manillar, que controlaba todo el aparato. El espacio que quedaba una vez el asiento se había movido era para dejar la silla de ruedas plegada, pero la suya pesaba mucho y la maniobra era muy incómoda, con lo que la mayoría de las veces no se metía en ese follón y su silla de ruedas, vacía, se quedaba en mitad del camino y aparcada fuera de las tiendas, donde los tenderos salían y le pasaban las compras por la ventana de Invacar. Mi padre siempre le decía que un día algún cervatillo se iría con su silla, mientras ella estaba fuera paseando, y que se quedaría tirada. «Vamos, Red, todavía puedo ir», como le reprendía, evitando una discusión. «Cállate, mi ángel de la guarda la vigila». Y durante los 15 años que usó Invacar, su silla de ruedas siempre se quedaba ahí, aguardándola a su regreso. Así que, aunque nunca fue visto, su ángel de la guarda debió de haber cuidado de ella y de mi madre también. Al menos, esta es la conclusión a la que llegamos en esa época, usando la misma lógica que el actor y cómico escocés Bill Connolly, cuando contó la historia del angelito del aparcamiento, de su salpicadero. Si le daba cuerda y sus alas se extendía, se suponía que le iba a ayudar a encontrar aparcamiento. En ese momento de la historia, el público se rió, antes de que añadiera que, por su propia experiencia, siempre funcionaba. Mi primer encuentro como adulto con los ángeles visibles fue en 2000, cuando publiqué la biografía de Bronwyn Pugh, la supermodelo cuyo matrimonio con un miembro de la familia rica, Astor, era descrito como un romance de cuento de hadas por los periódicos, pero que acabó en un conocido drama de sexo y espionaje, el caso Profumo, que empezó en la piscina de los Astor, en su majestuosa segunda residencia.
Según ella, antes y durante su matrimonio, Bronwyn había vivido una vida muy distinta a la que parecía desde fuera de los círculos de la alta sociedad y de las pasarelas. Era alguien con una experiencia espiritual muy intensa, en las que le abrumaba la presencia del amor incondicional de Dios. Durante mi investigación para el libro, descubrí uno de estos episodios que me sorprendió. Se trataba de la descripción de lo que había ocurrido 2 días después del nacimiento de su primera hija, Janet, en diciembre de 1961. Bill, su marido, estaba del rodaje. Estaba tirada en la cama y de repente vi a unos ángeles. Eran muy pequeños y subían y bajaban como si estuvieran en una escalera. Eran de colores brillantes y me miraban y me sonreían de una forma muy piadosa. Venían a traerme un mensaje. Has olvidado que la dinámica del universo es el autosacrificio. Estaba en shock. Estaban en lo cierto. Había sido un parto muy complicado y había temido por mi propia vida. Si me hubiera puesto a mí en segundo plano, estoy segura de que me habría relajado más y el parto habría sido más fácil. La presioné para que me diera más detalles. ¿Realmente había visto ángeles? ¿O tras un parto largo y bajo los efectos de la fuerte medicación, lo habría medio soñado? No, insistió. Estaba despierta y eso es lo que vi. Estaban en la chimenea de mi dormitorio. Para ella, los ángeles eran reales, tangibles y normales. Lo importante de la historia, tal y como ella lo veía, era el mensaje que le traían de Dios, el del autosacrificio, relacionado con el tema del amor incondicional que había moldeado todas sus experiencias religiosas. Sin embargo, a mí, era la presencia de los ángeles lo que me sorprendió. Por mucha fe que tuviera en ellos, entonces, los guardianes que habían cuidado de la silla de ruedas de mi madre eran invisibles. Mi fe es esencialmente sosa y práctica, así que el caso de Lorna Beer todavía supuso un desafío mayor para mi escepticismo acerca de cualquier tipo de manifestaciones sobrenaturales. Si Bronwyn Astor una vez vio a los ángeles, Lorna afirmó que los veía siempre. Ella también tiene algo de místico. Lo descubrí en 2008, cuando Daily Telegraph me mandó a entrevistar a raíz de la publicación de su obra Ángeles en mi cabello, un libro que se había convertido en bestseller gracias a al boca a boca. En él, la madre de 4 hijos de unos 50 y pico años de edad, del condado de Kenley, Irlanda, explicaba cómo desde su infancia había visto ángeles de la guarda en forma de espirales de luz, normalmente a medio metro detrás de la gente, que llevaban las alas recogidas, por lo que no se mostraban del todo. Es más, en ocasiones Lorna podía ir más allá de este aspecto visible y comunicarse con ellos. Como ella explicó, vivía en un mundo paralelo, entre el mundo espiritual y el mundo humano. En otras palabras, la ninguna parte infinita. Es obvio que Lorna tenía algo, pero no algo forzado o artificioso. Más bien lo contrario. La aparente normalidad en su aspecto y formas hacían que me costara más, y probablemente también a sus millones de seguidores, dudar de su sinceridad. En nuestro mundo secular, y cada vez más escéptico, cuando alguien cuenta cualquier tipo de experiencia religiosa, siempre corre el riesgo de ser considerado un mentiroso. Para una sociedad occidental que cada vez más pone su fe en cosas que solo se pueden medir empíricamente, la religión queda relegada a una especie de palabrería porque no se ciñe a un modelo científico. En ese sentido,
En el fondo, hablar de los ángeles no es más que abordar cualquier otro tema relacionado con la creencia de un Dios. Si le hubiera contado a la gente lo que veía cuando era pequeña, me contó Lorna, me habrían encerrado. Así que Lorna estaba contando la verdad. Hablaba de los ángeles como si te estuviera hablando de viejos amigos suyos y me enganchó, muy a mi pesar, y me hizo replantearme algunas convicciones de mi infancia acerca de esos ángeles de la guarda invisibles. Le pregunté cómo hacía cuando la gente le pedía que probara lo que decía. Señaló esta cuestión en mi sitio web. Mi libro ha devuelto a la gente la esperanza y la fe en la vida, y eso para mí es maravilloso. Hay gente que me dice que lleva años sin rezar desde que dejó la escuela, pero ahora lo que el mundo necesita es esperanza. Seguramente Lorna no era consciente de ello, puesto que había recibido poca educación y leía con dificultad a causa de su dislexia. Pero su caso recuerdo mucho a Santa Teresa de Ávila, una teóloga y mística española del siglo XVI que reformó su propia orden carmelita y que fue la primera mujer a la que se le concedió el título de doctora de la Iglesia. Sin embargo, a lo largo de su vida tuvo que enfrentarse a muchos escépticos. En su autobiografía, la doctora Teresa escribió cómo recibía la visita de los ángeles y que en una ocasión le atravesaron el corazón con una lanza llameante que no era otra cosa que el amor puro de Dios y que la asumió en un estado de éxtasis. Las autoridades de la Iglesia la retaron a que probara sus visitas angélicas y ella supuestamente decía que la evidencia de su efecto moral debería ser suficiente. Unos meses después de haberme encontrado con Lorna, me llamó mi agente. Me preguntó si quería entrevistarla de nuevo, pero esta vez en un escenario delante de la comunidad de los Frame House. Las oficinas centrales de los cuáqueros británicos en Londres. Dije que sí, incluso antes de darme cuenta de que había pronunciado esta palabra. El auditorio, con una capacidad para 800 personas, estaba lleno, con público de todas las edades y orígenes. En el escenario, Lorna y yo repasamos las mismas cuestiones que habíamos tratado la vez anterior, y luego se unió a la audiencia. El momento más importante de la tarde fue cuando el acto hubo concluido oficialmente. Durante unos 90 minutos fui testigo de cómo una gran parte de esas 800 personas hacían cola pacientemente para poder hablar en ese momento con Lorna. Di por sentado que estaban buscando una descripción de su propio ángel de la guarda. Es lo primero que yo le pregunté la primera vez que nos encontramos. Nunca me contestó. Pero esta gente que estaba haciendo cola quería otra cosa de ella. No le preguntaban nada, solo querían que aquella mujer los abrazara. No les ofrecía ninguna cura, ninguna bendición especial, ningún conocimiento terapéutico, ningún salvoconducto con los ángeles o con Dios. Como luego muchos de ellos me contaron, simplemente reconocían la inquebrantable aceptación de Lorna de los ángeles, como algo que ellos también sentían. Una conexión con algo más grande, algo que desafiaba todas las leyes de la ciencia, pero que experimentaban como una realidad. Actualmente existe una terrible arrogancia asociada a la extendida creencia de que somos más inteligentes en todos los ámbitos que en las épocas pasadas. Para una minoría bastante considerable, los ángeles forman parte del presente. En una encuesta realizada en el año 2016 a 2.000 personas, 1 de cada 10 británicos se alineaba con Lorna Beer y Bronwyn Astor y afirmaba que había sentido la presencia de un ángel. Y 1 de cada 3, entre ellos mi madre, estaba convencida de que tenía un ángel de la guarda.
39% entre las mujeres y un 26% entre hombres. Estas cifras son lo suficientemente significativas como para tenerlas en cuenta. Nos dicen que en algunas encuestas los ángeles obtienen mejor resultado que Dios.